Julio de este año. Hoy en los medios de comunicación, como portada, en el periódico El Tiempo, nos despertó la noticia nuevamente de la grave crisis del sistema de salud en Colombia, con el anuncio de que 7 EPS del régimen subsidiado van a ser liquidadas, y con la noticia que de las 47 EPS del régimen subsidiado, tan solo 16 no tienen problemas económicos. Sumado a esto, también fue noticia de los medios de comunicación el gran escándalo que se está viviendo en el Distrito Capital, en la ciudad de Bogotá, con el carrusel de la contratación en el tema de la licitación que se hiciera en el año 2009 para el tema de las ambulancias. Denuncias gravísimas en las que se ven involucrados también concejales del Distrito Capital. Denuncias gravísimas en las que se evidencia que no solamente el problema es en el flujo de recursos que las EPS le deben a las IPS, sino también como en estos contratos que se firmaron, por ejemplo, para el tema de las ambulancias en Bogotá, estas ambulancias no cuentan con los equipamientos para atender a la gente, con equipos que no tienen los requisitos de asepsia. Preocupante la situación, señor presidente, pero más preocupante es, honorables representantes, y sobre eso llamo la atención, que el Gobierno Nacional, el pasado 30 de agosto, radicó en el Congreso de la República, tanto en la plenaria del Senado como en la Corporación Senado y en la Corporación Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca liberar unos recursos de las cuentas maestras para aliviar la crisis de la red hospitalaria que está atravesando nuestro sistema. Este proyecto, de alguna manera, tiene cosas positivas, pero ¿cuál será nuestra sorpresa cuando vemos que el Gobierno Nacional manda mensaje de urgencia, doctor Zuluaga, y la Cámara de Representantes, específicamente la Comisión Séptima de la Cámara, muy juiciosamente ya expidió la resolución para que este proyecto sea tramitado con mensaje de urgencia? Hoy, un mes después, el Senado de la República no ha expedido la resolución para que el proyecto pueda ser discutido en las comisiones séptimas conjuntas. Y la petición, señor presidente, es que por mesa directiva de la plenaria de la Cámara de Representantes se interrogue y se inste a la mesa directiva del Senado del porqué de esa demora. Porque quiero decirle, señor presidente, que lo que se rumora en los pasillos es que hay unos intereses políticos que están moviendo sus fichas para que esta resolución no se expida, de forma tal que con esta presión se nombren a algunas personas en la Superintendencia Nacional de Salud y el tema vuelva a quedar tal cual quedó en la administración anterior, que les quiero contar ha sido nefasta, porque ha sido la falta de inspección, vigilancia y control lo que ha hecho que el sistema de salud en Colombia esté en la crisis en que está, porque allí se conectó con la corrupción. Entonces, señor presidente, esa es una petición concreta, pero quiero también llamar, señor presidente, la atención del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, señor presidente, desde el día 20 de julio, cuando se instalaron las sesiones ordinarias de este Congreso, hubo un primer debate en el Senado de la República donde claramente dijo que no iba a presentar reforma a la Ley 100, ni que iba a presentar una reforma estatutaria. Pues, señor presidente, usted y mis compañeros son fieles testigos que 8 días después, en esta plenaria de la Cámara, hicimos el mismo debate y la ministra de Salud en ese entonces, la doctora Beatriz Landoño, públicamente anunció que el gobierno
presentaría un proyecto de ley estatutaria Doctora Gloria Estela, y continúe. que esta ley estatutaria sería el camino para garantizar y mejorar el sistema de salud en Colombia. Dicho esto, se llenaron de expectativas todos los colombianos porque dijeron, al fin va a ser tema de agenda pública del gobierno el tema de la crisis de la salud. La semana pasada, en la Comisión Séptima de la Cámara, tuvimos al ministro de Salud, muy a propósito del proyecto de ley de liberación de recursos de las cuentas maestras. Y en esa sesión, señor presidente, llamamos la atención del gobierno nacional porque después de que había dicho que iba a presentar un proyecto de ley estatutaria por medios de comunicación, salió a decir que no, que ahora lo que iba a hacer era aportar a los 5 proyectos de ley que de iniciativa parlamentaria están haciendo curso en el Congreso de la República. ¿Cuál es mi preocupación, señor presidente y honorable? Nuevamente, el gobierno nacional, por Caracol Radio, acaba de salir con un anuncio y dice el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que el gobierno presentará 2 proyectos de ley para mejorar el sistema de salud en Colombia. O sea que en 8 días ya cambió el concepto. Ahora va a volver a presentar un proyecto de ley estatutaria y va a presentar un segundo proyecto de reforma a la Ley 100 de 1993. Y lo que yo estoy exigiendo desde esta corporación, señor presidente, es la seriedad del gobierno nacional frente a la grave crisis que vive el sistema de salud en Colombia. No puede cada 8 días estar manejando una información diferente. En el tema de liberación de recursos de las cuentas maestras, el balón está en este momento en el Congreso de la República. Y quiero que quede explícitamente aquí esta constancia diciéndole a los colombianos, no es la responsabilidad de la Cámara de Representantes, sino del Senado de la República, en su mesa directiva, quienes no han querido darle aval para que se define ese tema. Pero en el tema de la ley estatutaria y la reforma a la Ley 100, el gobierno no ha sido serio. El gobierno está dilatando el tema y la preocupación grande y la denuncia que yo hago es que entre más se dilate el tema, más personas se van a morir, más personas van a tener que seguir sufriendo el karma y el drama de tener que esperar largas filas. Hay 1.600.000 personas, usuarios, que con el anuncio de la liquidación de estas 7 EPS están en un vacío muy grande de dónde van a ser atendidas. El gobierno dice, no se preocupen, que los usuarios los van a trasladar. Hay EPS que ya no los están recibiendo, les están negando las citas médicas. Entonces, señor presidente, quiero dejar esta constancia, porque me parece que no es serio que el ministro de Salud una semana diga que no van a presentar proyecto de ley estatutaria ni reforma a la Ley 100, sino que van a apoyar las iniciativas del legislativo, y hoy otra vez vuelva a decir que va a presentar ley estatutaria y reforma a la Ley 100. Que se definan, que nos digan si hay interés o no de parte del gobierno nacional para meterle la mano a este sistema corrupto. Que los colombianos de una vez por todas sepamos si vamos a tener la oportunidad de poder acceder con dignidad a los servicios médicos. Que no todos los colombianos gozamos del privilegio con el que gozó el presidente Santos, que nos alegra mucho que le haya ido muy bien en su tratamiento médico, así como el vicepresidente Garzón. Hay colombianos que no tienen ni siquiera la oportunidad de ser atendidos y se están muriendo en las urgencias porque se demoran en atenderlos. Este es un reclamo sentido que yo hago y le pido a mis compañeros, al igual que esta mañana
tuve toda la solidaridad de mis compañeros de la Comisión Séptima, que le pidamos al Gobierno Nacional seriedad en este sentido, que mande mensaje de urgencia sobre la ley estatutaria si la va a presentar, y que mande mensaje de urgencia sobre la reforma. No es posible. Doctora Gloria, usted me disculpa. No es posible, señor presidente, que ahora el Gobierno Nacional pretenda meternos en menos de 2 meses 2 reformas como son la reforma tributaria y la reforma pensional, que son temas tan gruesos, así rapidito, y un tema tan delicado que tiene que ver con la vida, con un derecho fundamental que está conexo al derecho a la vida como es la salud, y en eso no pongamos nosotros aquí la atención. Basta ya, señor presidente, de hablar de la gran grave crisis sin que tomemos medidas. Se llegó el momento de actuar y espero el apoyo de todos los compañeros en este tema que, repito, atenta contra la dignidad humana y atenta contra la vida de las personas. Gracias.